Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia, tanto de la radio como de la televisión nacionales. Entonces, señores, en este martes 18 de mayo del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Nuestros temas: el gobierno debe explicar qué busca con la ampliación del contrato con Pfizer. Lo que Faride no sabía al momento de politiquear contra el PLD en la ciudad sanitaria. Donald Guerrero pulveriza la denuncia del señor Antonio Martes y ahora estamos abocados a un pacto social en el campo laboral. Entonces, esos son los temas que nos proponemos tratar, expresando nuestras condolencias a toda la familia del doctor Pedro Romero Confesor, quien fuera juez de la Suprema Corte de Justicia y consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Don Pedro Romero Confesor, un hombre de muy buen trato, muy decente, pues que falleció, nativo pues de la provincia Monseñor Noel. Así es que nuestras condolencias a toda la familia del doctor Pedro Romero Confesor. Empecemos entonces por el contrato con Pfizer. Pfizer tiene un contrato con la República Dominicana, lo incumple y la República Dominicana decide ampliarlo con 24 millones de dólares más 2 millones de vacunas adicionales, y la verdad es que las razones que el gobierno, me supongo que ha de tenerla, pues no resultan evidentes. Por eso, este tema va a una comisión en la Cámara de Diputados y de 15 miembros de la comisión, 7 no firman el informe favorable para la aprobación de este contrato. Y ya la Cámara de Diputados de todas maneras lo aprobó, pero señores, ¿cuál es la razón? ¿Qué buscamos? Yo siempre he dicho que los presidentes tienen una serie de cosas sobre la mesa a la hora de tomar una decisión. La que nosotros estamos viendo no alcanzan a justificar esa decisión, pero tal vez entre las cosas que tiene el presidente sobre la mesa, eso tenía que ser un hecho necesario. Un hecho necesario porque de otra manera uno no se explica. Uno no se explica cuando vamos y vemos, bueno, resulta que nosotros tenemos con esta empresa contratada 7 millones de vacunas. Pongamos, redondeemos porque son 7.999.878. 8 millones de vacunas, si usted quiere redondearla. Tenemos contratadas con ellos. No nos han cumplido. Si ellos nos cumplen, y ya con la vacuna que nosotros hemos colocado, si ellos nos cumplen, nosotros tendríamos entonces pues
tendríamos más de 11 millones de vacunas y las necesidades nuestras andan por los 15 millones de vacunas. Ahora, cuando hacemos este contrato, que ampliamos a 2 millones de vacunas más con una empresa que realmente no le ha cumplido al Estado Dominicano, entonces nosotros estamos procurando un excedente de 10 millones de vacunas. Un excedente de 10 millones de vacunas. Entonces, el asunto está también en el contrato. El asunto está en el contrato. No. Si la República Dominicana incumple, desde luego que hay la posibilidad de que Pfizer actúe contra la República Dominicana. Porque la República Dominicana está renunciando a cualquier mecanismo de inmunidad para permitir que Pfizer haga su reclamo en cualquier instancia. Esto desde no se entiende. La verdad es que no se entiende. Incluso se sabe que en otros países, como el caso, por ejemplo, del Perú y de Brasil, por cláusulas similares a las que establece el contrato entre Pfizer y la República Dominicana, esos países optaron por no suscribir un contrato con Pfizer. Entonces, ¿qué es lo que realmente justifica eso? Porque es que las cosas tienen que hacerse con racionalidad. Con racionalidad, es decir, tienen que ser justificables frente a la gente. Miren, señores, esta gente nos quedó mal. Nos quedó mal. Estamos vacunando gracias al hecho de que aquí hubo un presidente que dijo que ya era momento de establecer relaciones diplomáticas con China, sin apartarnos de nuestra alianza con Estados Unidos, que es nuestro principal socio, pero que a los intereses dominicanos le favorecía la apertura de las relaciones diplomáticas con China. Hace eso arriesgándose a un chantaje que todavía continúa, porque parte de las cosas y parte de las reacciones que uno ve de gente que incluso no tiene categoría diplomática para hacerlo, provienen de ahí. Provienen de ahí. Pero bueno, el asunto es que estamos vacunando porque cuando todos los caminos se cerraron, tuvimos abierto ahí oportuno el camino que nos abrió nuestras relaciones diplomáticas con China. Y por aquí ya la mayoría de los adultos envejecientes, todo el que es adulto envejeciente que quiso vacunarse, tiene las 2 vacunas. Es decir, la población de mayor riesgo en la República Dominicana está vacunada. Está vacunada. Entonces, es verdad, esta gente nos quedó mal. Fíjense que estamos resolviendo por la vacunación china. Pero caramba, miren, pasa esto y en función de esto, como quiera, nosotros tenemos que hacer un acuerdo. Es como si nosotros estuviéramos premiando. Usted se imagina un suplidor que le quede mal al Estado Dominicano y que el Estado Dominicano lo premie. ¿Qué se va a pensar? ¿Qué se va a pensar? ¿Qué se va a pensar con relación a eso? Pero además cuando estamos viendo que una cosa totalmente innecesaria, desde el punto de vista de la eficiencia para el proceso de vacunación, por lo menos en las cosas que vemos, en las cosas que están sobre la mesa. Ahora, si hay algo racional que no esté sobre la mesa, por Dios, explíquenlo. Explíquenle, díganle, miren, la razón es esta, porque alguna debe haber. Bueno, estamos locos.
Yo me imagino que no estamos locos. Así, alguna explicación para poder hacer esto debe haber, pero ofrezcan la bendita explicación. Porque esto luce totalmente absurdo. Totalmente absurdo. Y las condiciones en las que la República Dominicana está suscribiendo ese contrato son totalmente de genuflexión. Son genuflechas. ¿Y entonces por qué? ¿Qué le debemos nosotros a Pfizer? ¿Qué le debemos a Pfizer? Entonces, eso está un poco extraño. Quiero pensar que por falta de explicación. Porque quiero imaginarme que hay una explicación racional. No solo la de que yo tengo la mayoría y con eso me impongo. Y esto va, aunque no sea racionalmente justificable. Eso es lo que tiene que ver con esa parte del contrato con Pfizer, que ya pues va por ahí. Bueno, también el acuerdo es confidencial. Para el contrato hay una cláusula de confidencialidad. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, la experiencia de lo que ocurrió en la ciudad sanitaria. ¿Por qué quedó tan mal la senadora Farideh Raful? ¿Por qué quedó tan mal la senadora Farideh Raful en la ciudad sanitaria con la intervención que el presidente, y yo me imagino que con todo el dolor de su alma, se vio precisado a corregir porque hay una información que Farideh no tenía a la hora de ponerse a politiquear ahí, a hablar tonterías? Hay una información que ella no tenía. Y no la tenía por una cuestión elemental, que es lo que yo siempre trato de hacer y de exigir. Señores, yo no puedo ponerme aquí a hablar de ningún tema porque yo entienda que tengo conocimiento, que he oído hablar de eso, etcétera. Es decir, del tema que yo voy a tratar, yo tengo que, mínimamente por respeto a la audiencia, actualizarme, ver qué ha pasado con eso. Si me tomo el tiempo de hacerlo, entonces no cometo errores. No cometo errores. Es decir, ¿cómo usted se pone a hablar sin usted indagar? Venga acá, ¿cuál era la situación de esto? ¿Qué pasó con esto? Y a partir de ahí usted construye su discurso, que si lo quiere hacer crítico, que sea crítico. Pero, que el país tuvo que esperar que llegara el PRM y Luis Abinader para una ciudad sanitaria que era un barril sin fondo, que esto, que lo otro, y que debió estar inaugurada hace tiempo, que no se inauguró, y que hasta que no llegó Luis Abinader a hacer las inversiones necesarias, priorizando en la salud, el tema no se resolvía. Lamentablemente, tonterías. Tonterías por la falta de un mínimo de investigación. Un mínimo de indagatoria. Me toca hablar allí. Déjame por lo menos ver qué es lo que voy a decir para hablar con precisión. No, porque aquí se cree que todo lo que se dice de manera política no tiene que ser cierto. Usted puede hablar de las cosas sencillamente porque usted tiene una postura contra el otro. Y todo lo que usted diga contra el otro, sobre todo si el otro anda en horas difíciles, hay que creérselo. Hay que creérselo todo lo que usted diga sobre el otro. ¿Qué era lo que Farideh Raful no sabía y que obligó a Luis Abinader a enmendarle la plana? Señores, hay demasiado testigo de lo que ocurrió cuando el presidente Luis Abinader, y eso lo dije en su momento aquí, visitó al PLD, que fue al inicio de su gestión, que hizo una visita
a varios partidos, a los principales partidos políticos, se reunió con Leonel, fue al PLD. Cuando el presidente Luis Abinader visitó al PLD, el presidente Luis Abinader felicitó al presidente Danilo Medina por la ciudad sanitaria, que se la entregaron prácticamente lista. Si no es por la pandemia, queda inaugurada en la administración de Danilo Medina la ciudad sanitaria. Son como las obras que, caramba, miren, esta torre la están haciendo ahí. Esta torre, cuando esté lista, pudiera esperarse un tiempo para la inauguración por cualquier detalle. Por cualquier detalle. Estamos esperando una certificación de la cuestión de los ascensores. Estamos esperando esto, estamos esperando aquello. Pero ya la obra está lista. Ya la obra está lista, porque una cosa es la terminación y después hay cosas que posponen una inauguración. Es decir, una obra prácticamente terminada. ¿Qué hizo el presidente Luis Abinader? Presidente Medina, yo he conocido la ciudad sanitaria. Quiero felicitarlo por lo que se ha logrado ahí. Y es más, presidente, yo quisiera que el día que se vaya a inaugurar usted me acompañe, porque esa es una obra suya. Eso le dijo Luis Abinader a Danilo Medina delante de 8,000 testigos cuando fue a visitar el PLD. Entonces, ¿podía permitir Luis Abinader que Farideh Raful hiciera eso en este acto de ayer? Podía permitir que hiciera eso, pero además sabe que van a surgir las informaciones de cuál era la situación de ese proyecto. ¿O no van a surgir las informaciones? ¿O no? ¿O él mismo la aportó? Estamos hablando de un proyecto que vale, ¿cuánto fue que dijo? Que 14,000 millones. Nuestro gobierno ha aportado 500 millones. Estamos hablando de detallitos frente a la obra. Es decir, lo que quiere decir que ya la obra estaba terminada. Y todavía estando así, que ya ayer se inauguraron 2 edificios, puede que le haga falta cualquier otra inversión final. ¿Cómo ocurre con todas las obras, con todo lo que se termina? Ah, no, pararse ahí, hablar sin conocimiento o sin una mínima indagatoria. Y desde luego que el presidente no podía quedar tan mal. No podía quedar tan mal porque ¿qué dice qué pensó el presidente? No, pero me van a ridiculizar. Me van a ridiculizar porque hay demasiado testigo de que yo fui y reconocí a ese presidente por esa obra, reconociendo que la había encontrado prácticamente terminada. Y entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Una arenga contra él. Vengo a sacarle la lengua. Mira, yo te felicité por la obra y ahora yo vengo a sacarte la lengua a ti. Entonces, por eso fue que tuvo que enmendarle la plana y poner la cosa clara. Decir, no. Un mínimo de decencia me obliga a explicar esto. Explicar esto porque... ¿Y entonces en qué pie quedaba parado? Entonces parece que ella ahí no sabía eso, no tenía conocimiento de eso y por eso metió la pata al nivel que lo hizo. Entonces, ella que vive la experiencia, porque es una persona muy inteligente, con posibilidades reales de aportar y de profundizar. Es decir, ella tiene que tomar una línea un poquito distinta a la que ella tenía cuando era opositora. Cuando usted es opositor, usted puede hablar todo lo que usted quiera y de preocuparse de que tenga consistencia o no. Porque aquí eso no preocupa mucho, que tenga consistencia no. Ya después que usted está en otra postura y tiene otras aspiraciones, tiene que darle profundidad a eso.
Entonces, menos populismo, pero más precisión. Más precisión. Para gallo locada, ahí hay gente que puede asumir ese papel. Para gallo locada, ahí hay gente que puede asumir ese papel. Ahí hay otros senadores que para gallo locada pueden asumir ese papel. Ese papel no le toca a ella. Eso no le toca a ella. Eso no le toca a ella. Que se lo deje a otros senadores. Y ella tiene uno muy cercano. En la provincia más cercana, ella tiene uno, al del distrito. Ella tiene uno ahí que le puede dejar cualquier gallo locada. Y dedicarse entonces a cuestiones con mayor certeza. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la parte esta de la ciudad sanitaria. Ayer lo que se inauguró fue el materno infantil y las consultas externas. Bueno, señores, lo que testimoniaba Luis Abinader cuando hablaba con el presidente y con... Señores, en la región no hay nada parecido a eso. No hay nada parecido a eso. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes logros de la gobernabilidad en la República Dominicana, esa ciudad sanitaria. Y esperemos a que esté lista. Porque, repito, son 2 edificios que han entrado de los 4 que la componen, la ciudad sanitaria. Entonces, bueno, lo que tiene que ver con eso, voy con lo de Donald Guerrero, a los que no hice referencia ayer, aunque lo anuncié. Ustedes saben que el empresario Antonio Martes, senador del PRM, anunció de que un supuesto querellamiento porque se habían desaparecido 17 mil millones de pesos de un impuesto de 2 pesos a los combustibles, dentro de lo que hay un 25% que está destinado a renovación de la flotilla vehicular a través de programas que tiene que hacerlo el Intran. Entonces, Martes dijo que ese dinero se había desaparecido y hablaba de 17 mil millones porque aquí a todo hay que ponerle un ITEVIS. A todo hay que ponerle un ITEVIS terrible. Le hemos faltado el respeto al dinero. Ya aquí 1.000 millones no es dinero, 2.000 millones no es dinero, 3.000 millones no es dinero. No. ¿Cuánto es? Son 17 mil millones. Cuando no es nada parecido a eso, pero tampoco se ha perdido un centavo de eso. Entonces, hay una serie de explicaciones. Hay una serie de explicaciones que ofrece Donald Guerrero en este documento, donde está detallado todo lo que tiene que ver con ese impuesto. Dice que en la denuncia se hace referencia a que estos funcionarios usaron 17 mil millones en el programa ilegal de asfalto cuando debieron ser utilizados por el Intran para el desarrollo vial y el cambio de reestructuración de la flotilla del transporte deteriorada. Fíjense que en la denuncia, en el escrito, aunque él cuando habló con nosotros no habló de ese tema, pero sí en la denuncia, él no solo dice que el dinero está desaparecido, sino que dice dónde lo usaron, que lo usaron supuestamente en planes ilegales de asfalto. Los recursos a los que hace referencia el empresario del transporte y senador Antonio Marte en su denuncia provienen de la recaudación de un impuesto de 2 pesos por galón de gasolina o gasoil regular o premium, establecido en el artículo 20 de la ley 253-12. En su párrafo 3 indica que el 25% de estos ingresos deberá ser utilizado exclusivamente para el programa de renovación vehicular de transporte público de pasajeros y de carga, cuyo diseño deberá ser coordinado con los representantes del sector transporte. El 75% restante será utilizado para desarrollo vial.
En su párrafo 1 recoge que ese impuesto será recaudado por la Dirección General de Impuestos Internos. En su párrafo 2 establece que la recaudación estimada por este concepto será asignada en el presupuesto general del Estado. El Ministerio de la Presidencia coordinará la utilización de dicho fondo e identificará los programas y proyectos a ser financiados. De manera específica sobre los fondos correspondientes al 25% mencionado, la ley número 63-17 sobre tránsito, transporte y seguridad vial establece en el artículo 20 lo siguiente: estos fondos serán utilizados exclusivamente para el programa de renovación vehicular de transporte de pasajeros y carga, cuyo diseño y regulación estará a cargo del Intran. Entonces, a partir de estas informaciones y en respuesta a la denuncia divorciada de la realidad y totalmente falsa, expreso lo siguiente. 1. Desde el 1 de diciembre del 2012 hasta agosto de 2020, cuando concluyó la pasada gestión de gobierno, el 25% del monto recaudado por el impuesto selectivo adicional al gasoil y a la gasolina ascendió a 2.952 millones. Escuche por dónde estaban ya los 17,000. Escuche por dónde estaban los 17,000, que se habían perdido. Porque es un 25% lo que corresponde, y por concepto de ese 25% se había recaudado hasta la finalización del gobierno de Danilo Medina, se habían recaudado entonces 2.592.2 millones. El 75% restante del monto fue de 7.766 millones. Es decir, ni siquiera el 75% de ese impuesto llegaba a los 17,000. Eran 7,000 y algo el 75. Y el 25, que es lo que está destinado a esa renovación, era de 2,000 millones. Es decir, que ya ahí hay un dato totalmente falso. Es falso, por lo tanto, que se dispusiera de un fondo de 17,000 millones para la flotilla de transporte, como ha señalado el empresario del transporte y senador Antonio Marte. En su denuncia, el senador Antonio Marte cita una supuesta comunicación del Ministerio de Hacienda del actual gobierno que ofrece unos datos sobre recaudaciones de dicho impuesto muy superiores a lo que tiene publicado la Dirección General de Presupuesto, DIGEPRES, en su página web, y a lo que pueden estimar a partir del consumo mensual de combustible publicado por la Dirección General de Impuestos Internos. Sería importante entender por qué existe esa diferencia. Es decir, parece que algún genio en Hacienda descubrió que el impuesto estaba arrojando unos beneficios que no lo ha recibido ni la DGI, ni lo ha visto la Dirección de Presupuesto. Totalmente divorciado, porque hay varios gobiernos. Entonces, hay varios gobiernos y parece que cada quien está cogiendo datos como le da la gana, como se le antoja. Entonces, en la supuesta carta se menciona que en los primeros 8 meses, enero-agosto de 2020, hubo una recaudación de 2.911.6 millones por dicho impuesto. Sobre ello cabe decir lo siguiente: esta sería la cifra más elevada obtenida en todos los años del 2012, extrañamente en un año donde el consumo de gasolina y gasoil cayó casi un 20%. Es decir, que de manera ilógica, en la carta de Hacienda se dice que se alcanzó una recaudación que nunca se había alcanzado cuando la gente no estaba consumiendo por lo menos entre un 25 y un 30% menos de combustible, porque estaba encerrada con la cuestión esta de la pandemia. Entonces, ya quiero irme al párrafo donde él dice dónde está ese dinero. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué pasó con ese dinero? Pero ese dinero realmente no se ha tocado. No se ha tocado. Los recursos recaudados por el impuesto de 2 pesos por galón, que correspondían al 75% para fines de la red vial, fueron depositados de manera íntegra
en el fondo 275 de la tesorería. De ese fondo se efectuaron retiros para diferentes obras viales. Esos gastos fueron aprobados por las respectivas. Entonces, la parte correspondiente a lo que, en conclusión, los recursos derivados de la recaudación de impuestos de 2 pesos por galón correspondiente a la proporción destinada para la renovación de la flota vehicular fueron acumulados y preservados intactos, recibiendo la administración del nuevo gobierno la cuenta 2073 de la Tesorería Nacional. Lo que el senador Antonio Marte y quienes le acompañan en la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República están llevando a cabo es una burda y malintencionada manipulación de la opinión pública en un vil fin de dañar reputaciones a través de juicios mediáticos y social. Yo creo que ahí hay una serie de precisiones que están claras, están bastante claras. Bueno, señores, ayer, con las revelaciones del no vidente, le pusieron la tapa al pomo en ese palo que dio ayer el sol de la mañana. En ese palo que dio el sol de la mañana en el día de ayer, con las revelaciones del no vidente. Todo lo que nos imaginábamos, y no solo nos imaginábamos, porque fíjense, yo no empecé a opinar del caso desde el principio. Escuché algunos planteamientos que hizo Marilena, que sé que hizo sus indagatorias, pero yo no tenía informaciones para opinar sobre el caso. Después es que me adentro un poco en el caso y más o menos me entero de todo lo que ha pasado ahí y digo lo que se puede decir, porque no es verdad que uno puede decirlo todo. Hay una fase legal, jurídica que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de hacer un comentario. Pero ustedes no recuerdan que yo me anticipé a afirmar que si al ciego le habían dado 1 millón, había visto mucho. Porque más o menos, ahí todo fue articulado, como se han articulado otras cosas. Por eso había ahí un muro incontenible. La persona que estaba al frente de la dirección de sorteo por 25 años, que era una persona que jamás se prestaría a una vagamundería, a una estafa como esa, se la llevan. Es una persona que no tiene que ver con temas políticos, de partido, no, sino una gente que son de la gente que son una garantía donde están. Entonces se la llevan para hacer chapucerías como esa. Chapucerías como esa, que solo un loco puede creer que una cosa como esa no iba a quedar evidenciada. Ahí está. Están también las cosas que ya hemos contado, que no vamos a referir, que no vamos a repetir, porque no se trata de nada personal. De nada personal. Pero lo que está claro es, presidente Abinader, que usted colocó la lotería en manos que no debió colocarlas. Colocó la lotería en manos que no debió colocarla. ¿Qué se espera? Yo no sé. Yo no sé qué se espera. Pero más evidencia de que ahí eso no lo iban a hacer un grupito de empleaditos, de que ahí hubo todo un montaje que compromete a todo el que está ahí. Está claro. Está bastante claro. Pero ya veremos. Cambio y fuera.